Buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a las actividades académicas de la Asociación Peruana de Patólogos del presente año 2023. Como ya hemos anunciado previamente, esta noche tenemos la grata compañía del doctor Richard Dyer Velarde Álvarez, ampliamente conocido por todos. El doctor Richard Dyer es médico cirujano, es especialista en anatomía patológica, ha sido por muchos años jefe o director del Departamento de Anatomía Patológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y actualmente es el director del Laboratorio de Anatomía Patológica de la Corporación AUNA y es nuestro vocal de ética de la Asociación Peruana de Patología. El doctor hoy día nos va a dar una conferencia sobre ética en anatomía patológica. Bienvenido, doctor Dyer, y muchas gracias por brindarnos su tiempo. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, colegas. Gracias, Grisneri. Gracias, Imelda. Bueno, la reunión de hoy día, pues, trata sobre ética en anatomía patológica. Es el título que le pusimos a esta, no conferencia, porque yo no soy conferencista ni experto en ética, eh, pero sí me interesó formar parte de la junta directiva en esta rama. Y quisiera comenzar la conversación eh, regresando un poco en los años, porque la ética tiene mucho que ver con las vivencias, la formación y las experiencias personales. Eh, Y aquí estamos viendo nuestro local, el original del Colegio Médico, y es un local al cual a muchos nos trae recuerdos. Yo personalmente hace 36 años me gradué de médico en octubre del año 84 y obviamente después de haber recorrido las aulas, yo soy sanfernandino, las aulas de San Fernando, tantos años con los compañeros. Después de tanto esfuerzo, lo que uno quiere es graduarse, tener el título y ya ejercer la medicina. Y lo que uno lleva tanto al ingreso de premédicas son las amistades del colegio y la formación que nuestros padres nos dieron. Y después de tantos años de experiencia de estudios, la amistad de nuestros compañeros de promoción, que muchos de ellos todavía por suerte nos siguen acompañando hasta estos días. Pero, ¿qué pasa cuando uno comienza a ejercer la medicina? Entra en la vorágine de el aprender, el aprender, el aprender, y también un poco se olvida de algunos conceptos, criterios, como ese librito que nos entregaron o nos entregaban, no sé si ya lo entregan porque ahora todo es virtual, nos entregaban un librito que decía el Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico cuando uno se graduaba. Yo personalmente le soy sincero, lo hojeé, pero nada más que lo hojeé. Era extenso, me parecía un libro que era más para un abogado, para un legista, que para un médico, y un poco quedó relegado en un rinconcito del escritorio donde todavía uno podía estudiar o trabajar. Y así fue. Pasaron los años de experiencia, y ahora me encuentro, después de 11 años de dirigir un laboratorio privado,
a mucho orgullo, y me encuentro como vocal de ética de nuestra asociación. Y pues me encargaron hablar un poco de la ética y eso es lo que voy a tratar de hacer. Esto va a ser más una conversación. Esto tiene mucho de filosofía y por lo tanto van a haber muchos tópicos que a pesar de las secciones normativas, etcétera, siempre crearán y seguirán creando conflictos y algunas diferencias de opiniones entre unos y otros. Vamos a ir avanzando un poco para poderlo explicar. Primero, como profesionales médicos y especialistas en anatomía patológica, no tenemos un código de ética propio. Existe ese código universal del Colegio Médico del Perú que se llama el Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico. Ninguna especialidad médica tiene un código particular propio. Este es el aprobado por unanimidad por el Comité de Doctrina y Legislación con fecha 10 de septiembre del 2021. Es la última versión, ¿no? Ahí están las personas del Consejo Nacional que participaron como parte de nuestras autoridades durante la aprobación de este comité. Y vamos a ir un poquito a lo que pueda ser las definiciones. Creo que es muy importante que nosotros entendamos qué significa cada una de estas palabras. Si nos vamos a la Real Academia Española, ético tiene una serie de connotaciones, pero dentro de todas las connotaciones, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, sea ética profesional, cívica, deportiva, persona que estudia o enseña moral, parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores, vemos que dentro de las definiciones se repiten algunos conceptos. La moral, los valores, normas morales, el bien y sus fundamentos. ¿Qué cosa es la moral en la Real Academia Española? Hay una serie de connotaciones. A mí las que más me gustan son la 2 y la 5. La moral, conforme con las normas de una persona que tiene del bien y del mal. Y la quinta, doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento, no solo individual, sino también colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que implican. Ya estamos viendo que todo lo que atañe a lo que pueda ser la ética va con la moral, con los valores, el bien y el mal, el comportamiento individual y el colectivo, etcétera, y va dando vueltas por ahí. Y dentro de los valores, podríamos hablar de algunos valores. Por ejemplo, la sinceridad. Cuando nosotros somos, por ejemplo, sinceros, voy a poner un ejemplo. Primero, obviamente, en decir lo que uno piensa, aunque esto a veces nos meta en algún problema. Pero sí, hay que tratar de ser sinceros, consecuentes con que el pensamiento lleve a la expresión de ese pensamiento. Dentro de nuestra práctica diaria, estaba pensando hoy cuándo podemos ser sinceros. ¿Qué pasa si nos ponemos en una situación en la cual nosotros recibimos una muestra y hacemos un diagnóstico
con la mejor intención y obviamente pensamos que ese es nuestro diagnóstico adecuado. Eh, Siempre vamos a tratar de no equivocarnos de acuerdo a nuestro expertise, nuestro conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede hacer que nos equivoquemos. Y puede hacer que una segunda prueba que hagamos a esa muestra, llámese inmunohistoquímica o una nueva biopsia, nos haga pensar de que estamos equivocados o nos convenza de repente por la inmunohistoquímica que el camino que habíamos comenzado no es el correcto. Estamos equivocados. ¿Cuál sería lo ético? ¿Cuál sería el bien para el paciente? El bien para el paciente sería, primero, reconocer nuestro error personalmente, intrínsecamente para mí, y segundo, tratar de corregir el error, siendo transparente. Mi opinión inicial fue esta, pero dada la evidencia en estos momentos por esta segunda biopsia o por este segundo estudio de inmunohistoquímica, pienso que el diagnóstico correcto debe ser esto y hay que corregir la guía para el tratamiento de ese paciente. No deberíamos tapar un error con otro error. No deberíamos meter la basurita debajo de la alfombra. Deberíamos, al contrario, deberíamos ser totalmente sinceros porque lo primero y lo último es el bienestar de los pacientes. Para eso venimos nosotros y para eso estamos en esta profesión. El médico, sobre todo, debe velar por el bien de la salud del paciente. Y eso, por ejemplo, es sinceridad. Otra de las condiciones es la empatía. ¿Qué significa empatía? Ponerte en los zapatos del otro, ponerte en las dificultades que ha tenido uno o ponerte en la situación del paciente, la angustia que tiene el paciente para poder tratar de resolver sus problemas de diagnóstico y poder ofrecerle un tratamiento lo antes posible. Eso es empático. Paciencia. Voy a traer una anécdota personal. Cuando yo entré a la residencia La Almenara, me encontré con, como yo le digo con mucho cariño a mi mami, Carmen Asato. Y Carmen Asato era mi tutora, junto con el maestro Morito. Y claro, cuando uno entra con todo el ímpetu del residente y piensa que la maestra le debe dar las respuestas a todas las preguntas. Y yo era bien pesado y preguntón. Entonces todo el día estaba atrás de Carmen Asato preguntándole caso por caso, haciéndole preguntas de caso por caso. Hasta que entendí que esa no era la función de Carmen Asato. La función de Carmen Asato, y como bien lo hizo, fue enseñarme a mí a encontrar las respuestas con paciencia. Fue muy paciente. Te agradezco, Carmen Asato, si me estás escuchando. Y así, cuando nosotros llegamos a ser asistentes, tuvimos también que ser pacientes y debimos ser pacientes con los residentes que estaban a nuestro cargo en formación. Y ahora que somos jefes algunos, con mayor razón debemos ser pacientes con nuestros colaboradores. Y cuando hablo de colaboradores, hablo de no solamente los médicos que trabajan con nosotros en nuestro equipo, con todo el personal profesional no médico, técnico, administrativo. Debemos tener pacientes con ellos y ser agradecido no solamente con nuestros grandes maestros, algunos los cuales ya no nos acompañan, y los maestros que todavía seguimos teniendo y que alguna vez todavía los consultamos porque siguen sabiendo un poco más que nosotros, sino también ser
agradecido con todos los colaboradores que nos ayudan, porque si nosotros en este momento podemos llevar adelante una empresa, un laboratorio con un grupo de gente, un grupo humano grande, debemos agradecerles el esfuerzo y la identificación que hacen con nosotros y con la institución para poder hacer el trabajo responsable día a día y ayudar a los pacientes. El perdón debe existir. Debemos perdonar cuando alguien se equivoca y debemos perdonar cuando alguien también nos ofende. Debemos entender lo que de repente está pasando por una situación complicada y debemos ser tolerantes con esa persona. La humildad siempre debe estar adelante. La responsabilidad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Cuando yo fui la primera vez a hacer el primer entrenamiento afuera, a Los Ángeles, me llamó mucho la atención cuando llegué al hospital que en el edificio principal del hospital estaba no solamente la dirección, las áreas administrativas, la contabilidad, etcétera, sino también estaban todos los que eran órganos de apoyo diagnóstico, rayos X, imágenes, biología molecular, genética, anatomía patológica, laboratorio clínico. Estaba en el edificio principal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad, dar el diagnóstico. Ningún médico puede avanzar en nada si es que no tiene el diagnóstico, y sobre todo el diagnóstico anatomopatológico. Los clínicos pueden hacer un diagnóstico clínico. Los quirúrgicos, los cirujanos pueden hacer un diagnóstico presuntivo de alguna patología o alguna enfermedad. Los endoscopistas pueden ver una lesión, pero el tratamiento inicia con la responsabilidad del diagnóstico y eso es lo que damos nosotros. Respeto de arriba a abajo, de abajo a arriba. Siempre respetar a todos los colaboradores, independientemente que sean asistenciales o administrativos. Todos merecen respeto. Hay que ser generoso con lo que uno sabe. Hay que compartir los conocimientos. Hay que darlos con generosidad y sentirse satisfecho también de aprender día a día. El doctor Oscar Misat me decía, yo me voy a mi casa tranquilo y pongo mi cabeza en la almohada tranquilo cada noche si es que he aprendido una cosa nueva hoy. Si no he aprendido algo nuevo, me acuesto triste. Esas ansias, esa sed, ese hambre de aprender, nunca lo debemos perder. El esfuerzo siempre tiene que estar presente en todos nuestros actos. Hablemos de odontología. ¿Qué significa de odontología? Para la Real Academia de la Lengua Española hay diversas aseveraciones. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional. Aquí estamos hablando de deberes. Yo tengo la obligación de hacer esto. Ya entra otro concepto dentro de todo lo que es ese mundo de código de ética y de odontología. Deberes. Ya no hablamos de valores, de moral, ahora hablamos de deberes. De odontología, conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión. ¿Y qué cosa es un deber? Abajo tienen también las definiciones que da la Real Academia de la Lengua. A mí me gusta la segunda y la tercera. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral. Nuevamente jala el deber, obligación y moral. Cumplir obligaciones nacidas del respeto, gratitud u otros motivos. Muy lindas estas definiciones de lo que puede ser el deber.
Roberto Miranda, gran amigo y excelente patólogo de linfomas en el MD Anderson. Muchos lo conocemos, muchos lo conocen, muchos lo han escuchado en charlas, tanto aquí como afuera, y también han podido leer sus publicaciones. Él siempre veía que daba sus charlas y daba el resumen de lo más importante al principio de su charla. Y decía, ya, si después escuchan, entienden o entienden un poco o nada, después no importa. Esto es el resumen de todo esto, es lo que sirve. Después de revisar todo el tema de ética y de ontología, se me ocurrió escribir esta frase que la quiero compartir con ustedes. La ética es un concepto único y universal que aplica a todo ser humano. Debemos considerarla en nuestra vida diaria familiar, profesional, en nuestras actividades laborales varias, en todo lo que hagamos, relaciones sociales, en cada decisión simple o compleja a tomar en el día a día. Entremos un poquito a lo que es nuestro código de ética y de ontología. Nuestro código tiene secciones y tiene títulos, tiene artículos. La sección primera habla de los principios éticos en la medicina y habla de la declaración de principios que son muy importantes y genéricos para todos nosotros y todos los médicos. El rol de la medicina. La medicina se orienta al respeto de la vida y al logro de la más alta calidad de la misma. Es una profesión científica y humanista, cuya misión es el cuidado de la salud tanto individual como colectiva, lo que implica promoverla, preservarla, prevenirla, tratarla, aliviarla y reconfortar al paciente y sus allegados, no solamente al paciente, también a los allegados, acompañándolos con respeto y empáticamente, ponernos en su lugar en el curso de la agonía y la muerte. Un concepto total y absoluto. Ser médico hoy, ¿qué significa? Comprometerse a consagrar la profesión al servicio de la humanidad. Requiere una genuina vocación de servicio sobre la cual se edifican las competencias necesarias para cuidar un bien tan valioso como son la vida y la salud de las personas. Nosotros trabajamos para hacer diagnóstico, y el diagnóstico puede ser vida y salud de las personas. Para lograrlo, hay que basarnos en dos pilares: el saber científico y las habilidades técnicas. Depende de nosotros las habilidades, sí, hay habilidades innatas. Algunos tenemos memoria fotográfica, visual, otros tenemos la memoria de la grabación de los textos de los libros, etcétera, etcétera. En fin, y el saber científico. Por lo tanto, tenemos la obligación de conocer nuestras habilidades y además desarrollarlas en el tiempo. Y lo otro, el segundo pilar, es la formación humanística del médico, que permite respetar la autonomía y cosmovisión del paciente sobre su enfermedad, como parte de los derechos humanos dentro del marco legal vigente. La ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a buscar lo correcto, lo ideal y excelencia. La deontología médica establece qué deben y qué no deben hacer los médicos. Nuevamente, pensar en los valores, pensar en los deberes, pensar en el bien y el mal. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el bien y cuál es el mal? Todos tenemos una formación de familia. Todos entendemos lo que es el bien y lo que es el mal. Pero, ¿qué es lo que nos permite decidirnos a obrar por el bien o por el mal? El Código de Ética y de Ontología contiene un conjunto de orientaciones y preceptos cuyo cumplimiento garantiza un ejercicio profesional digno, autónomo e integral de los miembros del colegio.
Rige para todos los colegiados y concierne al ámbito de su moral personal y social. De los principios y valores éticos en medicina, el punto 4, se basa en dos. Primero, los derechos humanos. Todos sabemos que son derechos inherentes a toda persona, los derechos humanos. Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos en el año 1948, artículo 25. Y también los derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Costa Rica, artículo 12, que consagran el derecho a la salud como un derecho humano universal. Dicho derecho además se encuentra consagrado en la Constitución Política del Perú en los artículos 7 y 9. El otro concepto es la bioética. La bioética nos permite tomar decisiones prudentes en situaciones de incertidumbre, aportándonos una metodología para fundamentarlas y asegurar que sean prudentes. Ojo, la medicina, lo dice el Código de Ética y Deontología, es una ciencia con un alto nivel de incertidumbre. Por eso la bioética nos ayuda a tomar decisiones adecuadas. Esto se fundamenta en hacer el mayor bien posible, a no hacer daño, a reconocer el derecho de autodeterminación y el de justicia a un trato igualitario y no discriminatorio. De la dignidad. La persona es el ser que se pertenece a sí mismo, que no puede ser reducido a la condición de objeto. Posee un valor intrínseco e irreductible, lo que significa que el ser humano, por el mero hecho de serlo, merece un respeto incondicionado. La dignidad de la persona obliga moralmente al médico, nuevamente habla de la moral, a tratar a toda otra persona en situación de salud o enfermedad siempre como un fin y no únicamente como un medio, y por lo tanto con diligencia, empatía, compasión, lealtad y responsabilidad. El punto 6 habla de la salud, el derecho a la salud y la responsabilidad del Estado, la sociedad, los médicos y las personas. Ya hemos hablado de que la salud es reconocida como un derecho inherente a la dignidad humana, siendo que los determinantes que intervienen en el estado de salud abarcan desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales y por supuesto los servicios sanitarios. Acá viene el tema importante. La responsabilidad de su atención compromete al Estado, que incluye a la sociedad en su conjunto como respuesta organizada y especializada para prevenir la enfermedad y promover y restaurar la salud. Cosa que en mi opinión se dejó mucho de lado y no se tomó en cuenta en los últimos gobiernos, sobre todo cuando comenzó la pandemia y nos fallaron mucho nuestras autoridades del Ejecutivo y especialmente del Ministerio de Salud. De la enfermedad. La salud y la enfermedad están íntimamente ligadas, siendo importante determinar que la medicina tiene como fines la prevención de enfermedades, la promoción, conservación de la salud, el alivio del dolor y sufrimiento causado por las lesiones, la atención y curación de los enfermos y cuidados especiales a pacientes incurables. Ojo, evitar la muerte prematura y finalmente la búsqueda de una muerte digna y en paz de los humanos. Yo no sé si ustedes conocen esto, pero existe una red peruana de bioética personalista. Uno de los miembros de este grupo es el doctor Lambert, Alejandro Lambert, y el 2 de septiembre del año pasado hubo un simposium y el tema fue eutanasia en el Perú por el caso de Ana Estrada, esta mujer que sufrió años de polimiositis y que vio su salud tremendamente deteriorada.
y que pidió que se le considere la eutanasia. Esto creó, pues, una gran controversia. Obviamente, si lo vemos bajo el punto de vista, quiero regresar al texto del Código de Ética y Deontología, la búsqueda de una muerte digna y en paz de los humanos. Controversias religiosas, controversias científicas, controversias de ética, de valores, de moral. ¿Quién decide cuál es el momento en el cual debemos terminar con una vida? Y voy a avanzar un poquito con este caso específico porque es muy interesante lo que sucedió. Eh, dos personas importantes en el tema, el abogado Darwin Hidalgo Salas, él es máster en Derecho Sanitario y Bioética de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, presidente de la Academia Peruana de Derecho Médico y Sanitario, actualmente subjefe del Instituto Nacional de Salud y vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSALUD, y el doctor Patrick Wagner Grau, médico, filósofo. Al principio hablamos de la filosofía, sí, pues la ética y la deontología tiene mucho que ver con la filosofía. Él es doctor en medicina, doctor en filosofía, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y exdecano del Colegio Médico del Perú. Actualmente es presidente del Comité Ético del Grupo AUNA. Bueno, me refiero específicamente a lo que expuso el doctor Darwin Hidalgo sobre la sentencia en la vía de consulta emitió la Corte Suprema para el caso Ana Estrada, quienes después de realizar una ponderación de derechos constitucionales sobre el derecho a la vida, dignidad humana y otros, declaró la inaplicabilidad del artículo 112 del Código Penal solo para ella, en forma exclusiva, liberando de cualquier tipo de sanción al personal de salud que realice o colabore con su eutanasia u homicidio piadoso. Además, señaló que esta sentencia es precedente, pero cualquier otro tribunal que ocupe de un caso similar puede apartarse de su decisión siempre que sustente los motivos. Sin embargo, dijo que el precedente se considera un hito en lo que respecta a la legislación de la eutanasia en el Perú. Para Darwin, quien en general está de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte, señala que no está de acuerdo con todos los fundamentos expuestos en la sentencia, que tiene una extensión de más de 240 páginas. Para él, no existe derecho a la muerte digna, pues no se dignifica la muerte, sino la vida. Y el comentario es, no es decidir cuándo quiero morir, es decidir hasta cuándo estoy viviendo con dignidad y en qué momento las condiciones de vida dejan de ser dignas. Por tanto, cree que existe el derecho del ser humano que experimenta una enfermedad terminal a morir con dignidad y decidir hasta cuándo él considera que su vida, en este caso, es digna de ser vivida. Recordó también que en el Perú es ilegal la eutanasia activa y que la legalidad de la voluntad anticipada es solo para rechazar tratamientos. Esto fue obviamente y seguirá siendo muy controversial de acuerdo a quien tome el tema y bajo su prisma tenga los argumentos necesarios para estar de acuerdo o no estar de acuerdo en que esta mujer con esta enfermedad incurable, crónica, tuviera que llegar a este punto de discusión legal. El punto 8 habla de la relación médico-paciente y habla en general pues de que antes el tratamiento del médico con el paciente era más un tratamiento paternalista, en cambio en la actualidad pues es un tratamiento horizontal y esto quiere decir que la opinión del paciente pues es importante en el proceso de toma de decisiones del médico para con las necesidades del paciente, ¿no? Y
debe articularse la ciencia y el humanismo hacia una medicina centrada en la persona. Más allá de la relación médico-paciente, esto se refiere a que no solamente la relación médico-paciente debe solucionar un problema de salud de un paciente, valga la redundancia, sino que hay situaciones en las cuales debe extenderse estas relaciones a organizaciones internacionales y nacionales vinculadas al manejo sanitario, que deben velar por un trato humano y una atención segura y de calidad. Eh, Esto atañe mucho a cuando vino la pandemia de COVID, que obviamente hubo que recurrir a organismos, a instituciones internacionales para, para tomar información o recabar información que pudiera ser valiosa para el manejo de la salud de nuestra población en general. El compromiso institucional y social del médico. La conducta personal y profesional del médico no es solo una responsabilidad individual, sino que un inadecuado comportamiento individual puede no solo afectar a la persona, sino también a las instituciones que lo representan, a aquellas en las que trabaja, a su familia, a la comunidad y a la imagen social de la profesión. A todas ellas debe lealtad, por lo que deberá asumir el compromiso moral de salvaguardar la honorabilidad en todos sus actos. Hemos visto muchas veces cómo algunas situaciones complicadas que han ameritado pues denuncias contra la ética y la deontología del colegio médico han podido traer consecuencias funestas, no solamente para el médico que hubiera infringido estas normas o este reglamento o este código, sino también para la institución en la cual trabajaba, para el cargo en el cual desempeñaba, y también muchas veces con implicancias en su relación familiar. Todo se puede ver afectado. Por eso es que nosotros no solamente debemos pensar que nuestros actos médicos, nuestro proceder en nuestra diaria práctica profesional va a quedar solamente confinada en sus efectos a lo que pudiera ser nuestra práctica profesional ahí, a ese papelito de diagnóstico. No solamente es así. Luego vienen lo que son disposiciones generales. Ojo, se aplica a todos los miembros del colegio médico sin perjuicio de la legislación civil, penal o administrativa vigente. Este código es de conocimiento obligatorio. Yo ya estaba en falta, hace 36 años estaba en falta porque no lo leí completo, por lo tanto le di solo una ojeada y estaba en falta. Porque si yo hubiera cometido una infracción a algún artículo del código, yo estaba en falta por no haber tenido el conocimiento integral de nuestro código de ética y de deontología. Este código no otorga precedente necesariamente para la evaluación ética por parte del colegio médico. Si un médico en su ejercicio advierte carencia de medios o condiciones mínimas para ejercer una adecuada atención, debe informar al consejo regional respectivo. El médico debe velar porque la atención se brinde sin abuso ni beneficio indebido. Todo médico ejerciendo cualquier tipo de cargo, público o privado, no está excluido de sus obligaciones con el colegio médico y no debe hacer uso de sus conocimientos y habilidades profesionales para participar o cooperar directa o indirectamente en actos de tortura, genocidio, terrorismo o desaparición forzada de personas.
Luego viene de los preceptos deontológicos en la práctica médica, el título 1 es del trabajo médico. Aquí quiero solamente tomar algún punto que es importante porque puede haber algunas situaciones o hay situaciones de conflicto y han habido situaciones de conflicto del ejercicio profesional, artículo 1.9, título, colegiatura. El colegio médico obliga a acatar disposiciones y reglamentos. Ojo, el colegio médico, para que nosotros nos podamos registrar como profesionales médicos y tener un registro médico para poder actuar, debemos cumplir con todos los requisitos que el colegio médico nos exige. Por lo tanto, nuestro título profesional de médico solamente puede ser usado por nuestra profesión médica. Ninguna otra profesión de salud debería superponerse o tratar de usurpar nuestras funciones como médicos para poderlas compartir con otras profesiones, llámese odontólogos o tecnólogos médicos, etcétera. Cada uno de ellos tiene su reglamento y tiene sus campos de acción bien definidos y tiene sus códigos de ética y de ontología también propios. Pero nuestra profesión médica es única. Para que nosotros tengamos nuestro título, debemos cumplir con nuestros estudios, con nuestra tesis o con un examen de grado, etcétera, y haber cumplido con todos los requisitos para que el colegio médico nos otorgue un título profesional. Luego viene del ejercicio profesional, los artículos 1 a 9, hay un tema interesante: evitar la sobrecarga laboral y tomar descanso. Uno debe trabajar, pero también tiene derecho a descansar. Debe conocer y acatar las normas administrativas de su institución sin renunciar a cuestionar y proponer modificaciones pertinentes. Obviamente esto con todo el respeto a las normativas de la institución y respeto a las personas a las cuales uno se dirige para poder hacer los cuestionamientos respectivos. También hay derecho a reclamo corporativo de condiciones adecuadas que puede ir hasta la suspensión de actividades, excepto las áreas que ponen en riesgo de vida de pacientes, como puede ser pues UCI o emergencia. Luego vienen de los preceptos deontológicos en la práctica, título 1 del trabajo médico. No los voy a presentar a ustedes porque les voy a dejar este trabajito para ustedes, igual que lo hice yo, revísenlo. Es muy interesante. Pensaríamos que es un librito un poco árido, un poco leguleyo, un poco de leyes y que no nos ayuda mucho, pero no. Creo que estamos equivocados. Yo estaba equivocado. Pensé que no ayudaba mucho, pero sí, porque trata de todo, del trabajo clínico, del trabajo especializado, de las crisis sanitarias, del trabajo docente, del trabajo de investigación, de la publicidad, de la telemedicina y comunicaciones a través de la tecnología y la informática y comunicación. La sección 2 de la atención y cuidado de los pacientes habla del acto médico, del respeto a los derechos del paciente, de la relación médico-paciente, relaciones del médico con familiares y allegados, del tratamiento médico, también de los honorarios profesionales, del secreto profesional. Y luego habla de la documentación, el título 3, básicamente de la historia clínica y del certificado médico. El título 4 de las relaciones profesionales, el capítulo 1 de las relaciones entre médico con otros profesionales y trabajadores de la salud. Mucho ojo acá. Han habido en nuestras memorias y nuestra historia y en las instituciones
en las cuales hemos trabajado o trabajamos, pues siempre hay que tener mucho cuidado con el manejo de las relaciones interpersonales con otros profesionales y otros trabajadores de la salud. Hay que tener mucho respeto. Luego, las relaciones con la industria del cuidado de la salud, las farmacéuticas, todas las empresas que nos venden reactivos, insumos, todo es la industria del cuidado de la salud, porque los reactivos insumos son para un fin y eso va a redundar en un diagnóstico y en la salud de los pacientes. Finalmente, de lo que no queremos caer del juzgamiento moral, que son las infracciones. Nosotros, como Asociación Peruana de Patólogos, no podemos sancionar a nadie. Si llegara alguna denuncia de alguna infracción al Código de Ética y de Odontología del Colegio Médico, podríamos trasladar una denuncia que ha llegado a nosotros, la podríamos trasladar a la comisión eh, pertinente que se ocupa del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, y ellos son los que tendrían que hacer la evaluación del caso, la investigación del caso, ¿no? Las entrevistas respectivas a todas las personas o instituciones implicadas, y después calificar la falta si es que hay una falta como extremadamente graves, graves, moderadas o leves. Existe un manual, digamos, en el cual explica para esta comisión cuáles pueden ser catalogadas en cada uno de estos 4 grados, digamos, de lesión. O puede ser que no califique a ninguno de estos grados de lesión y simplemente amerite una reinducción al Código de Ética y de Odontología. Hace un tiempo, para terminar, hace un tiempo tuve accidentalmente, entré a escuchar una entrevista que le hacían a este cineasta, artista chileno, Alejandro Jodorowsky. El apellido es muy peculiar. Y la entrevista la hacía un artista mexicano que se llama René Franco. Y la entrevista era muy simpática, pero este cineasta tiene unas ideas y llegó a unas conclusiones al final cuando le preguntaron si era un hombre de fe. Y le dijo al entrevistador, le dijo, sí, soy un hombre de fe, yo creo en el ser humano. Y dio algunas frases que las he tratado de recopilar para ustedes. Y quiero que pensemos en eso, luego de haber conversado sobre la ética, la deontología y todos los criterios que vienen con ello, ¿no? La moral, el bien, el mal, el deber, etcétera, etcétera, de la bioética. Cada persona es valiosa porque es única. No hay otro igual ni similar. Somos perfectos de alguna manera, aunque sepamos que somos para nosotros imperfectos. El corazón cree y nos hace tomar decisiones. El intelecto plantea problemas, pero no los resuelve. Al intelecto hay que domarlo. Todos tenemos talento, somos importantes y útiles. Busca tus habilidades y fortalezas y utilízalas para hacer el bien. Podemos aprender de cada uno de nosotros. Muchas gracias, eso es todo.